Millones en todo el mundo rezan oraciones memorizadas, pero ¿obtienen respuesta a sus oraciones? ¿Recibe usted respuesta a sus oraciones? ¿Es orar hablar con nosotros mismos? ¿O existe un Dios que responde la oración? Existen claves y estrategias prácticas para la respuesta a la oración. Los discípulos le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Luego Jesús les dio la oración modelo. Quizás usted la haya memorizado y la repita con frecuencia, pero ¿ora usted con significado? Usted debe conocer las 5 claves para la respuesta a la oración. Usted puede tener una vida abundante siguiendo estas claves bíblicas. Acompáñenos. Saludos cordiales a nuestros amigos de todo el mundo. Millones se sienten impotentes y no saben cómo conseguir la ayuda que necesitan. Hay una fuente que puede brindarle poderosa ayuda y ánimo: el poder de la oración. La Biblia revela claves simples y directas para la respuesta a la oración. Amigo, usted puede obtener respuesta a sus oraciones si sigue las claves estratégicas bíblicas. En Efesios 13, versículo 15 dice que Dios es el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Jesús nos enseñó a comenzar nuestras oraciones dirigiéndonos a nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial lo ama y escuchará sus oraciones y actuará en consecuencia si sigue las instrucciones de su Biblia. La Biblia ofrece claves prometedoras y garantizadas para la respuesta a la oración. Consideremos 5 importantes. La primera estrategia para la respuesta a la oración es: busque la voluntad de Dios y no la suya. Si tiene su Biblia, vaya a Hechos 13. El rey David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Ese es un gran honor. El rey David fue uno de quienes Dios dijo que haría su voluntad. El apóstol Pablo escribe sobre la historia de Israel. Hechos 13:22. Quitado el rey Saúl les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Cuál fue la característica clave que Dios vio en David? David de todo corazón hacía la voluntad de Dios. La primer clave para la respuesta a la oración es buscar la voluntad de Dios. Recuerde la oración modelo. Todos debemos orar todos los días: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Todos hacemos decisiones todos los días. A veces nuestra naturaleza humana se interpone a lo que sabemos que es correcto, así que hay que orar por fortaleza para hacer su voluntad. Claro que cuando hay que tomar decisiones importantes, debemos conocer todos los datos, obtener consejo sabio y orar. Quizás esté decidiendo por una carrera o un programa de formación profesional. ¿Cuál debería elegir? Quizás esté en una relación romántica, pero hay algunas preguntas que lo hacen dudar a la hora de considerar casarse con esa persona. Tal vez sus amigos lo estén persuadiendo para que consuma drogas ilegales, tenga relaciones sexuales ilícitas u otras prácticas pecaminosas. Tal vez necesite decidir si comprar una casa. Pídale a Dios que se haga su voluntad. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para usted. Note la seguridad del apóstol Juan acerca de la respuesta a la oración y de hacer la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sí, puede tener la confianza de que Dios escucha sus oraciones si se dedica a hacer su voluntad. Amigo, cuando busca la voluntad de Dios y no la suya, Dios le dará gran tranquilidad y alegría. El rey David expresó su gozo por hacer la voluntad de Dios. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Para David era un deleite buscar la voluntad de Dios. Clave número 6 del folleto gratuito ¿Cómo orar para que Dios responda? Roderick Meredith escribió en la página 13: otra clave
es tener la certeza de que nuestra voluntad y peticiones sean conformes a la voluntad de Dios. Al estudiar la Biblia con celo y entregarnos a Cristo para que viva dentro nuestro, su voluntad irá reemplazando la nuestra. Ello afecta la manera en que oramos. Comprenderemos que Dios hizo a todo hombre y mujer a su imagen, y que Él llamará a todos a comprender y arrepentirse a su debido tiempo. Así que no oremos solo por nuestro bien, sino por el bien de otros también. Entonces podremos decirle a Dios sinceramente, como lo hizo Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Buscar la voluntad de Dios es una de las claves más importantes para la respuesta a la oración. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Otra estrategia para la respuesta a la oración es estudiar la Biblia a diario. La Biblia revela la mente de Dios y la senda de Dios. Cuanto más en armonía esté con el modo de vida de Dios, más en armonía estará con su voluntad. La Biblia da numerosos ejemplos de la intervención de Dios en favor de naciones e individuos. Cuando lea acerca de la vida de Cristo, los apóstoles y los héroes de la Biblia, su fe aumentará. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios aumentará su fe si está leyendo la Biblia. Sí, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Piensa en la ocasión en que Dios rescató al profeta Daniel del foso de los leones. Dios libró a los 3 hombres hebreos del horno de fuego. Dios rescató a toda la nación de Israel de la esclavitud en Egipto y los sacó a través del Mar Rojo. Un ángel sacó al apóstol Pedro de una prisión en Jerusalén, en Hechos 12, del 5 al 11. En Filipos, Dios liberó a Pedro y Silas de la prisión. Hechos 16, del 24 al 40. Muchos fueron sanados milagrosamente cuando la sombra del apóstol Pedro pasó sobre ellos. Hechos 5, del 14 al 16. Así es, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchos han experimentado respuesta a la oración, y tal vez algunos de ustedes incluso hayan experimentado sanidad milagrosa basada en las promesas de su Biblia. Usted debe leer su Biblia a diario. Necesita alimento espiritual todos los días de su vida. En nuestro inspirador folleto gratuito, Cómo orar para que Dios responda, el Dr. Meredith enfatiza esta clave. Estudie la Biblia. Para conocer a Dios, comprender su voluntad y creer en sus promesas, hay que estudiar su palabra inspirada de modo ordenado, como se estudiaría un texto de ciencias o un volumen de historia. Un buen comienzo es en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento. Léalo atentamente y sin prisa, tomando nota de las palabras de Jesús y prestando especial atención a los muchos ejemplos de oraciones que recibieron respuesta. Aplique esta estrategia para obtener respuesta a la oración. Estudie la Biblia a diario. Hemos discutido brevemente 2 estrategias: buscar la voluntad de Dios y estudiar su Biblia a diario. Una tercera estrategia altamente importante es reclamar las promesas de Dios. Algunos eruditos han estimado que hay más de 3.000 promesas en la Biblia. Las palabras promesa, promesas y prometido aparecen más de 120 veces en el Nuevo Testamento. Una de las referencias más inspiradoras sobre las promesas de Dios se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1. Abra su Biblia en 2 de Pedro 1, 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amigo, lea esto con atención otra vez. Dios nos ha dado a usted y a mí preciosas y grandísimas promesas, y promete suplir todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19.
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo he reclamado esa promesa de Filipenses 4:19 muchas veces y Dios ha respondido admirablemente. Usted también puede reclamar las promesas de Dios. Hay tantas promesas en la Biblia, pero permítame compartir algunas de ellas. Las hemos presentado en programas anteriores, pero estas son sumamente alentadoras. Dios promete responder nuestras oraciones, Mateo 7 del 7 al 8. Promete satisfacer todas nuestras necesidades, Filipenses 4:19. Promete guiar nuestras vidas, Proverbios 3 del 5 al 6. Nos promete larga vida si honramos a nuestro padre y madre, en Efesios 6, 2 y 3. Promete conceder los deseos de nuestro corazón si nos deleitamos en él, Salmos 37 del 4 al 5. Nos promete paz mental, Filipenses 4, 6 y 7. Nos promete capacidad de soportar las pruebas, 1 Corintios 10, 13. Nos promete el don del Espíritu Santo, Hechos 2, 38 y Lucas 11, 13. Y nos promete el don de su amor en Romanos 5, 5. Y nos promete vida eterna, 1 Juan 2, 25. Amigo, estudie estas promesas en su Biblia. Recuérdele a Dios que Él le ha dado estas promesas. Pídale a Dios con fe que cumpla estas promesas en su vida y comenzará a tener una mayor paz mental. Busque la voluntad de Dios en su vida y estará cumpliendo una de las claves para obtener respuesta a su oración. Hay muchas más promesas en la Biblia para usted y su familia y para todos los seres humanos en la tierra. Tal vez quiera hacer su propia lista. Una cuarta estrategia para obtener respuesta a la oración es seguir las instrucciones de Cristo. Ya vimos el ejemplo de Cristo de la oración modelo, pero también nos dio temas importantes de los cuales orar. Él le ha dado a su iglesia la responsabilidad de predicar el evangelio del reino de Dios a todas las naciones. Dios llama a personas de todas las naciones para responder a este mensaje. Jesús tuvo compasión de la gente de su época. Incluso hoy todavía tiene compasión de aquellos que responden al evangelio. Observe esta instrucción en Mateo capítulo 9, Mateo 9 versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amigo, Jesús le dijo a sus discípulos que oraran por más obreros para obrar en su cosecha espiritual. Incluso hoy hay una gran cosecha espiritual. Dios quiere más obreros, miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios, para servir a nueva gente que está llamando de todo el mundo. ¿Está usted orando por más obreros para servir en la cosecha espiritual? Una clave importante para la respuesta a la oración es seguir las instrucciones de Cristo. Jesús nos dio otra instrucción importante a seguir en Mateo 19. Un joven rico quería saber qué tenía que hacer para obtener la vida eterna. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mateo 19, 17. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús luego enumeró varios de los 10 mandamientos. El apóstol Juan nos asegura que esta es una clave para que la oración sea respondida. 1 Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sí, amigo, debemos seguir la instrucción de Cristo de guardar sus mandamientos. Vaya en su Biblia a Mateo 24. ¿Qué más nos instruye Cristo a orar? La profecía bíblica predice la gran tribulación que vendrá. Una de las señales clave será la abominación desoladora, como señala Jesús en Mateo 24, versículo 15. En el versículo 20 nos dice que oremos por nuestro escape de la gran tribulación. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Los cristianos huyeron de Jerusalén antes de su destrucción en el año 70. Ahora, en el tiempo del fin, Jesús nos advierte sobre este momento único en la historia llamado la Gran Tribulación. Él promete protección a sus siervos fieles en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los que ven las noticias y eventos proféticos sabrán cuándo es el momento de huir a un lugar de protección. Pero Jesús dice que nos preparemos. ¿Cómo? Orando para que nuestra huida no sea en invierno o en sábado. Los que han pasado tormentas invernales severas saben lo difícil que es viajar. Y Cristo, que es el Señor del sábado, como nos dice en Marcos 2:28, nos instruye a orar para que nuestra huida no sea en sábado. Sí, Cristo espera que sus siervos observen el séptimo día sábado. Asegúrese de orar para que su huida no sea en invierno ni en sábado. La cuarta estrategia para obtener respuesta a la oración es seguir las instrucciones de Cristo. El número 5 es orar por los demás. Los humanos somos muy egoístas y carnales, que tienen la actitud de obtener o recibir en sus oraciones en lugar de la actitud de dar. El apóstol Pablo citó a Jesús con uno de los principios más importantes para los cristianos, en Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Recuerdo que cuando era niño mis padres me enseñaron a orar por los demás, en particular por la familia, y recuerdo que cuando era adolescente oraba por una tía que sufría de cáncer. ¿Ora usted por sí mismo o por los demás? El apóstol Pablo nos exhorta en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vea que al orar por los demás, Dios espera que oremos fervientemente, que pongamos nuestro corazón en la oración. Jesús incluso dice que oremos por nuestros enemigos en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En este tiempo del fin vemos un empeoramiento en el liderazgo de varios gobiernos, pero al mismo tiempo Dios espera que oremos por nuestros líderes. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La quinta estrategia para la respuesta a la oración es orar por los demás. La oración eficaz puede cambiar su vida. Nuestro Padre Celestial quiere escucharlo en oración. Jesús lo dejó en claro en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amigo, nuestro Padre Celestial lo ama. Él nos ha dado autoridad a través del nombre de Jesucristo para que le hagan conocer sus peticiones. Como Padre amoroso, Dios promete dar cosas buenas a quienes le piden. Siga orando para que el verdadero evangelio sea predicado en todo el mundo. Aplique estas estrategias de oración y acérquese más a su Salvador y a su Padre Celestial. Gracias por seguirnos. Aquí en El Mundo de Mañana hacemos estos videos para ayudarle a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si le resultó útil, dele me gusta, compártalo y suscríbase al canal para no perderse otro video.
Y si quiere aprender más, puede pedir la guía de estudio bíblica gratuita Cómo orar para que Dios responda. Solo haga clic en el enlace de la descripción o pídala en elmundodemañana.org. Hasta la próxima.